Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 42. Juan 12, 42. Dice la palabra de Dios: sin embargo, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de los más importantes, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos, para que no los expulsaran de las sinagogas. Preferían la gloria que dan los hombres a la gloria que da Dios. Palabra del Señor. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor: mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Palabra del Señor. En las dos que leímos, miramos los tres tipos de personas con las que Jesús se encontró en su camino. Jesús se encontró con tres tipos de personas diferentes, ¿verdad? Primer tipo de persona, recuerda que decía en Juan 12 que algunos creían en los milagros que hacía, pero ¿qué? No decían nada por miedo a que los expulsaran. Entonces estamos hablando que Jesús tenía tres tipos de personas. Andaba con los que creían, ¿cierto? Los creyentes, los seguidores y los discípulos. Eran tres tipos de personas diferentes: los creyentes, los seguidores y los discípulos. ¿Creyentes quiénes son? Aquellos que usted le pregunta: ¿cree en Dios? Sí. ¿Va a la iglesia? No. Yo creo a mí. ¿Los conoce, verdad? Sí, ya. Yo voy, pero yo creo, yo no soy fanático. Yo voy, pero yo la cojo suave. Yo no voy cada cuánto va a misa, voy cada mes, ¿cierto? O aquellos católicos especiales. ¿Saben cuál es el católico especial? El que únicamente va cuando hay una fiesta especial, un bautismo, un matrimonio, un entierro. De resto nunca van a misa. Y la última vez que se confesaron fue en la confirmación. Esos son los creyentes, los que dicen que creen porque dicen sí hay un Dios, pero no hacen nada más, se quedan en simplemente creer. Pero Jesús también tenía otros, que en el Evangelio de Juan dice que mucha gente lo seguía porque habían visto los milagros que él hacía. Siguen lo que los seguían. ¿Quiénes son? Los seguidores. ¿Saben quiénes son los seguidores? Aquellas personas que dicen sí, Dios hace milagros, sí, yo voy a la iglesia, yo he ido a la iglesia, pero yo mejor me quedo sentadito escuchando la palabra. Yo eso de servir más bien no. Eso es mucho tiempo, ¿cierto? Eso hay que tener mucho compromiso. Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no fuiste? No tengo tiempo. ¿Conoce gente así? Sí. Los seguidores son ellos, los que conocen de Jesús, han visto a Jesús, han visto su gloria, saben que Dios hace milagros y se lo cuentan a otros, pero lo ven desde afuera. Desde aquí es más chévere, desde aquí le pasa lo que le pasó a Pedro en su momento, decía, lo seguía desde lejos, ¿verdad? Hay unos que seguían a Jesús ¿desde dónde? Desde lejos. Esos son los seguidores. El que sigue a Jesús ¿de dónde? Desde lejos. Pero hay un tercer tipo de personas que estaban con Jesús. Eran los discípulos. Eran los discípulos, ¿verdad? Los discípulos eran ese tipo de personas que estaban con Jesús. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Estuvieron con Él todo el tiempo. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Viviendo como discípulos. Hoy vamos a ver la predicación viviendo como discípulos y la importancia de ser discípulos de Jesús. No solamente creyentes, no solamente seguidores, de ser discípulos de Jesús. Yo quiero que usted me diga y me levante su mano el que diga: yo soy discípulo de Jesús. Levánteme su mano. Qué bien, por la sinceridad, me alegra mucho. Muy bien. Levánteme el que crea en Dios, que crea en Jesús. Levánteme su mano, que yo creo en Jesús. Muy bien, bájelo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los creyentes y los discípulos? Cuando todos deberíamos ser ¿qué? Discípulos. ¿Por qué? Porque la vida del discípulo es la vida que Jesús trabaja y convierte. Se convierten los discípulos.
Los seguidores apenas son espectadores de lo que pasa con Jesús. Por eso tanta gente dice, yo fui a un encuentro, yo he ido a misa, yo voy a una misa de sanación, yo voy a tal cosa, yo he ido a un encuentro y no ha pasado nada. ¿Sabe por qué no ha pasado nada? Porque usted sigue viviendo como un espectador. Usted no se está untando. No se está untando. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos fueron los discípulos de Jesús? 12, ¿verdad? 12. Hasta su muerte eran 12. Y después de que murió, aparecieron ¿cuántos más? Uno que eligieron los apóstoles y uno que Dios nos eligió, que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, en total, ¿cuántos fueron? 14. Si vamos a contarlos todos, 14, porque incluso Judas seguía siendo discípulo. Hasta el día de su muerte fue discípulo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos son los creyentes de Dios? ¿Cuántos son los seguidores de Jesús? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 14 eran los discípulos. ¿Cuántos eran los seguidores? Difícil, ¿verdad? Porque eran ¿qué? Muchos, o pocos, o no sabemos, ¿verdad? Muéstreme, ¿quién me puede decir en la Biblia el nombre de un apóstol? ¿De un discípulo? Juan, otro. Mateo, otro. Otro. ¿Quién? Daniel. ¿Daniel? Daniel está hablando. Discípulos de Jesús. Santiago. Jeremías. Mateo. Tomás. Pedro. Judas. ¿Cierto? Ahora dígame el nombre de un seguidor. Y el nombre de un creyente. No, si los hay, en la Biblia aparece Saqueo. Saqueo es un seguidor, ¿verdad? Aparecen varios. Pero le hago una pregunta, ¿por qué usted no se acuerda? Porque no eran importantes. ¿Por qué no? Porque usted trasciende a través de los tiempos cuando usted se convierte en discípulo. Los seguidores no trascienden. El discípulo es el que es recordado ¿para cuándo? Para toda la vida. ¿Cierto? Todos sabemos quiénes son los discípulos de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Seguían a Jesús en todo momento. En todo momento. Mire, mucha gente le tiene tanto miedo al servicio que piensan que servir es comprometerse como en algo extraño, como en algo raro. No, mis hermanos. Servir es simplemente usted decirle a alguien en la calle, Dios te ama. Invitarlo a la iglesia, invitarlo a un encuentro. Eso es servicio. Servicio no tiene que ser para si hay que predicar, esto lo hacemos otros, ¿cierto? No tiene que ser el que está grabando, no tiene que ser los muchachos que están acá, o las niñas que cantan, los muchachos que tocan. El servicio tiene muchísimas facetas, muchísimas. La idea es servir. Cuando usted le sirve a Dios, empieza a transformarse en un discípulo. Por tanto, va a dejar huella para toda la vida. ¿A usted le interesaría dejar huella para toda la vida? ¿Sí le interesaría que la gente se acordara de usted, no por ser un número más, sino porque usted dejó algo en el corazón de alguien? Amén. Mire, yo le digo una cosa, yo estoy seguro que el día que el Señor me llame a rendirle cuentas a Él, aquí en la tierra dirán, oiga, lástima que me murió, por lo menos se acordarán de algo que yo hice, ¿verdad? Dirán, este por lo menos se paraba ya a enseñar. Pero cuando se muera alguien en la calle, ha pasado muchas veces que dicen, menos mal se murió el muchacho porque sí hacía daño. ¿Sí han escuchado eso? ¿De verdad? Y suena hasta cruel, pero dice, oiga, de verdad, porque sí era dañino, ¿verdad? Pues hay gente que se murió y ¿ese quién era? Y la gente ni se acuerda. Cuando usted se muera, que cuando el día que Dios lo lleve a usted a estar a su presencia, la gente que se queda acá diga, oiga, lástima, porque esa era una persona que dejó huella, una persona que todo el mundo quería por algo, porque algo dejó, Eso es ser un discípulo. Y yo quiero que usted hoy aprenda cómo vivir como discípulo. Y se va a dar cuenta que es todo lo diferente a lo que usted cree. Es todo diferente a como usted cree. La gente piensa que nosotros vivimos una vida diferente, una vida distinta. No somos iguales que ustedes, trabajamos iguales que ustedes. Solamente que nosotros dedicamos nuestro tiempo para Él. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Para Él. Entonces, vamos a empezar de una vez. ¿Cómo vivimos como discípulos? Primero que todo, usted quiero que entienda qué es un discípulo. ¿Usted sabe qué es un discípulo? ¿Quién me ayuda?
¿Qué es un discípulo? Michael. Alguien que aprende de alguien más rápido. Alguien que aprende de alguien, eso es. Un discípulo simplemente es un aprendiz. Eso es un discípulo. O lo que los profesores llaman los alumnos, ¿verdad? ¿No? Discípulo es el que aprende de otro. Eso es un discípulo. Un discípulo, para empezar a aprender de otra persona, tiene que entrar en un proceso de aprendizaje. De aprendizaje. ¿Para qué? Para que viva de la misma manera que su maestro vivió. ¿Me hago entender? Un discípulo es discípulo cuando quiere aprender de su maestro para vivir la vida como la vivió su maestro. ¿Quién es el maestro de nosotros? Cuando le digo que usted sea discípulo, ¿es discípulo de quién? De Jesús. Por tanto, usted tiene que aprender cómo vivir como vivía Jesús. Vivir el estilo de vida que vivía Jesús, ¿verdad? Mire, la vida de Jesús, quiero que entienda lo siguiente, es la perfecta expresión de la voluntad divina. La vida de Jesús es la perfecta expresión de la voluntad divina. ¿Por qué? ¿Jesús pecó? No. ¿Por qué no pecó? ¿Por qué? Porque era Dios, dice. No, no es cierto, por eso no pecó. ¿Por qué? Perfecto, sí, pero ¿por qué no pecó? Porque tenía que ver su objetivo. Sí, ¿por qué no pecó Jesús? Por agradar a Dios. ¿Por qué qué? Quería dar testimonio. ¿Por qué más? Se esforzó por hacer la voluntad del Padre. Porque se esforzó por hacer la voluntad del Padre. Mire, yo le digo una cosa. Jesús no pecó no porque naciera con su naturaleza de Dios. Porque recuerde que Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre. Por tanto, ¿recuerda usted que Jesús fue tentado por el diablo? Y si fue tentado por el diablo, ¿por qué fue tentado? Porque era hombre. Porque era hombre y tiene las mismas debilidades que nosotros. Por eso Dios, por eso fue tan berraco. Cuando Jesús vino con las mismas debilidades, fue tentado por el enemigo. Así como tú eres tentado, como yo soy tentado, con la gran diferencia que Él no cayó, nosotros sí. Nosotros sí caemos en pecado, Él no. Por eso Él es la perfecta expresión de la voluntad de Dios. Porque Él sabía lo que tenía que hacer, por tanto, se aguantó las ganas de pecar. Eso es, se aguantó las ganas de pecar. Mire, ¿por qué se aguantó las ganas de pecar? ¿Cómo hizo Jesús para no caer en 3 tentaciones brutales? Porque una era comer después de 40 días de hambre. ¿Quién no comería un pedacito de pan? Cualquiera cae en la tentación, ¿verdad? Tener muchísimo poder. Esa es otra tentación fuerte, ¿verdad? Tener poder y ser dueño de todo. Esas son tentaciones muy fuertes. A nosotros simplemente nos muestran 1 o 2 millones de pesos y ya estamos pensando mal. Y a Jesús le mostraron que toda la tierra, todo esto va a ser suyo y simplemente se me arrodilla, no tiene que hacer más. ¿Y Jesús qué dijo? No. ¿Por qué Jesús tuvo la fuerza para decir no al pecado? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jesús hasta los 30 años? Se formó y se preparó. Recuerden que la Biblia no habla de Jesús desde los 12 hasta los 30 años. No dice qué pasó con Jesús. Ahí viene qué estaba haciendo. Preparándose en un proceso de aprendizaje. Y en esos 30 años se preparó para ser servidor. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Se preparó durante 30 años y fue apenas servidor 30 años. ¿Jesús qué libro escribió? Ninguno. ¿Jesús fue político? ¿Jesús cantó alguna canción? ¿Fue famoso? No. ¿Por cantar? No. ¿Jesús qué hizo? Obras. Trabajó para Dios durante ¿cuánto tiempo? 3 años. Se formó 30 años para servir y trabajar 3 años. Ahora, y esto va para nuestros servidores, queremos formarnos 3 meses para servir 30 años. Y nos formamos mal a veces. Ni siquiera nos formamos bien. ¿Me hago entender? Tenemos que entender que Jesús pasó por un proceso de 30 años de aprendizaje para tener la valentía de decir, yo no voy a pecar. Y eso es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios, ¿qué es? Que tú no peques.
y que tú vivas conforme a la vida de Jesús. Eso es todo lo que tienes que hacer como discípulo. Es dejar de pecar y parecerte más a Jesús. Mire, para entender un poquito más el discipulado que les quiero hablar, ¿cierto? Debemos de tener en cuenta que todos los que son discípulos o quieren ser discípulos deben tener unas relaciones, ¿cierto? Hay 5 relaciones que debe tener un discípulo y del cual lo vuelve discípulo y lo vuelve servidor. Y usted dice, yo puedo seguir a Jesús. Primera, y vamos a empezar rápidamente. Primera, relación del discípulo con Dios como Padre. Con Dios como Padre. Y yo le quiero hacer una pregunta. De ustedes, ¿quién sabe que es hijo de Dios? Levánteme su mano. ¿Todos? ¿No? ¿Quién? ¿Quién de ustedes sabe que es hijo de Dios? ¿No más? ¿No había? No, todos. ¿Su merced sabe? Levante su mano. Su merced, hable por su merced. ¿Quién sabe? Dije, yo sé que soy hijo de Dios. Levánteme su mano. ¿Quién sabe que es hijo de Dios? Son hijos de Dios. Baja la mano. Muy bien. Ahora le hago otra pregunta. De todos los que saben que son hijos de Dios, ¿quién se comporta como un hijo de Dios? Uy. Bueno, va. ¿Seguros? ¿Ve la gran diferencia? ¿Por qué? Ojo, ¿los hijos de Dios no pecan? Cuidado, porque si decimos que los hijos de Dios no pecan, entonces nos toca a todos irnos para abajo. Porque dice la Biblia, el que dice que no peca, ya está pecando por mentiroso. Todos pecamos, todos. Desde el niño chiquito, ¿cierto? Que ya empieza a tener conciencia de lo bueno y lo malo, pasando por el servidor, el líder, ¿cierto? El predicador, el sacerdote y el papa. ¿Sabía que el papa se confiesa? ¿Qué podrá confesar el papa? Me pregunto yo. Pero se confiesa y tiene un confesor. El papa. Hágame el bendito favor. Entonces todos pecamos. El hecho de ser hijo de Dios no es que seamos perfectos. Claro, tenemos que ir a la santidad, pero no somos perfectos. Es llegar allá a la perfección de Cristo, pero todavía no podemos. Es bien difícil, ¿verdad? Somos hijos de Dios y nos comportamos como hijos de Dios cuando hacemos la voluntad del Padre. Pero ¿sabe qué pasa? Que es que a veces no entendemos qué es ser un hijo de Dios. No lo entendemos, ¿verdad? Le voy a contar algo. Antes, en la antigüedad, a Dios lo veían como un ser duro, fuerte. Es decir, nadie lo miraba como un padre, sino que era como el ¿qué? El creador, Dios, que manda truenos, manda rayos y acaba con ciudades. Y la gente le daba miedo a hablar con Dios. ¿Sí sabía usted eso? Acompáñeme a Éxodo 20:19. Así que le dijeron a Moisés: háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Palabra de Dios. Miren lo que pasaba con este pueblo. Y escuche muy bien lo que le voy a decir. Los israelitas querían tener un Dios que les ayudara. Querían tener un Dios que les diera provisión de comida, que les diera carne, que les diera pan, que les diera de todo. ¿Verdad que sí? Pero no querían tener una relación con Él. Querían que Dios les ayudara, pero no querían una relación con Dios. Y yo le hago una pregunta: ¿a quién se le hace parecido a usted esta historia? Que usted quiere que Dios le dé de todo, pero a la hora de decirle tenga una relación con Él, dice: no, más bien que me lo diga el Padre, que me lo diga el predicador, más bien usted hable por mí. Esa gente que dice: hermano, ¿por qué no ora por mí? ¿Y por qué no va a llorar usted? Más bien. ¿O no? De verdad hay gente que le dice: hermano, ore por mí. Y usted ya ora o no, yo no. Vaya, ore primero usted entonces. De nada sirve que yo ore por usted si usted no ora. ¿Me hago entender? La gente quiere que Dios le dé, pero ni siquiera se acercan a Él para tener una relación. No lo hacen. No lo buscan. Tal vez a algunos les da miedo. Hay gente que le tiene miedo a Dios y confunden el temor de Dios con el temor a Dios. Hay que tener temor de Dios, pero no temor a Dios. Dios no es de miedo. Dios es de amor. Dios es de amor. Mire, Jesús llega con un mensaje innovador
Cuando llega Jesús dice, mire, el Padre que ustedes están viendo, ese Dios no es un Dios castigador. Al contrario, es un Dios que nos ama y que nos ve como sus hijos. Como sus hijos. Y empieza Jesús a decir una palabra que para el tiempo antiguo nadie entendía. Era Abba. ¿Saben qué significa la palabra Abba? Padre. Padre. Decía Abba. Y la gente decía, ¿por qué le dice Padre? ¿Qué miedo con ese Dios tan fuerte? Decía, no, miedo no. Dios es de amor. Y Él viene y nos cambia el chip. Dice, mire, no, dejen de tenerle miedo a Dios. Dios es un Dios de ¿qué? De amor, es un papá. Y empezó a llamarlo papá. Mire, Dios deja de ser una figura autoritaria para volverse una figura de amor. Y ese es el Dios que usted tiene como discípulo que usted quiere ser, que enfrentarse a un Dios que es de amor. Empezar a sentir el amor que Dios tiene por usted. Yo le digo una cosa, aquí muchos dirán, pero es que Dios no me ama, no siento el amor de Dios. Estás vivo, ¿verdad? Y no deberías estarlo. Creo que aquí, si el Señor, si fuera por mí, yo no estaría aquí parado. Si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, yo no estaría vivo. Créame, no lo merecemos. Y Dios así nos sigue amando. Todos los días, como hijos, nos ama. Somos nosotros los que nos apartamos, separamos y no queremos su amor. Mire, un discípulo no puede ser discípulo si no se siente y no actúa como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. Y es que no es difícil. ¿Sabe qué necesita usted para ser hijo de Dios? ¿Sabe qué necesitas para ser un hijo de Dios? Creer que es un hijo de Dios. Y ya. Crea que es un hijo de Dios. Y usted empieza a actuar como un hijo de Dios. Antes no. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial un niño pequeño? Hay algo especial, que yo les hablaba de las prédicas pasadas. Hay algo que tiene muy especial un niño pequeño. La inocencia, ¿qué más? ¿Es qué? Dependiente. Dependencia. ¿Por qué cuando usted es un hijo de Dios deja de pecar tanto? Porque usted se vuelve dependiente ¿de quién? De papá. Y papá provee todo. Y usted empieza a levantar sus manos como un bebé, como un niño para que papá lo alce. Eso es ser un hijo de Dios. Ser dependiente de Él. Acompáñame a Primera de Juan 3.1. Primera de Juan 3.1 dice la palabra de Dios. Miren cuánto nos ama el Padre. Escuchen lo que dice la palabra. Miren cuánto nos ama el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Palabra de Dios. Tanto nos ama el Padre que puede y que nos deja que seamos hijos de Él. Usted es un hijo de Dios. Yo le hago una pregunta. Cuando usted es un hijo del Padre, cuando usted es un hijo del Rey, ¿qué viene siendo? ¿Qué es? Un príncipe. Príncipe. ¿Y las mujeres? Princesa. ¿Ustedes se han creído el cuento de que ustedes son príncipes y princesas? Levánteme su mano los príncipes y las princesas esta noche. No lo dudan. ¿Cómo se le llama al hijo del rey? ¿Usted ha visto un príncipe trabajando? ¿Usted ha visto un príncipe aguantando hambre? ¿Usted ha visto un príncipe pagando arriendo? ¿Y usted por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuénteme. Si usted es un príncipe, ¿por qué sigue pagando arriendo? Si usted es un príncipe, ¿por qué sigue viviendo como si no lo fuera? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene en su cabeza que su prioridad es trabajar, que su prioridad es conseguir, que su prioridad es tener. Y el día que Dios sea su prioridad, ese día Dios le da, le pone y le regala. Antes no. Antes no. Antes es muy difícil. Yo se lo digo, antes es difícil. Usted no puede colocar las cosas que Dios da por encima de Dios. No puede. No puede. No se puede. Porque Dios nuevamente dice, pero tipo, así no funciona. ¿Lo entiende? ¿Entiende lo que le estoy diciendo?
Un príncipe es príncipe porque vive con lo que su papá, el rey, le ha dado. No con lo que usted tiene que sufrirse toda su vida trabajando y muleando para tener algo. Y después decir, es que me tocó solo y yo sufrí. ¿Me hago entender? Amén. Estamos sufriendo porque queremos. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas. Plata, bienes, universidad, el carro, la casa, la especialización, el viaje, las vacaciones, todo eso vendrá por añadidura. ¿Y sabe qué es una añadidura? Algo que tú no trabajaste, te lo dieron. Siempre les he dicho, cuando en Bogotá uno compraba pan, no sé si aquí todavía lo hacen. Bueno, Jesús lo hace cuando yo voy. Uno va a comprar pan y le enciman 3 o 4 pancitos más. ¿Cómo le llaman acá? Vendaje. En Bogotá es la ñapa, ¿verdad? Eso, usted va a donde Dios y Dios no solamente le da una bolsa de vida, sino que le da una ñapa. ¿Cuál es la ñapa? La victoria, el éxito, los bienes. Esa es la ñapa. Pero usted sigue peleando por la ñapa. Primera relación de un verdadero discípulo con Dios como un padre. Segunda relación con Jesús como un maestro. Jesús como un maestro. Y es que, mis hermanos, Jesucristo es el más grande de todos los maestros que puedan existir. ¿Por qué? Porque Jesús durante 3 años únicamente enseñó una doctrina que es eterna, que nunca se va a acabar. En 3 años nomás montó algo que da para toda la vida. Mire lo que enseñó Jesús. Fue tan fuerte lo que enseñó que aún después, hoy, 2000 años después, seguimos predicando lo que Él enseñó. ¿Es o no es un buen maestro entonces? ¿Y por qué no eres un discípulo de ese maestro? Si 2000 años después lo que te dijo Él sigue estando vigente, ¿por qué no le seguimos quitando a ese maestro? Y no somos sus discípulos. Acompáñenme a Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Palabra del Señor. Oiga, ustedes no han escogido al maestro. A veces nos equivocamos y pensamos que nosotros escogemos a Jesús, ¿verdad? Decimos, no, yo voy a comenzar a seguir a Jesús más despuesito, ¿cierto? Usted piensa que usted escoge a Jesús, está muy equivocado. Es Jesús quien ha escogido a sus discípulos. Es Jesús quien ha escogido al que quiere que empiece a servirle. Por eso tiene que estar preparado, porque en cualquier momento que el Señor lo llame, usted tiene que estar abierto los ojos, abierto los oídos espirituales y recibir el llamado de Dios. En cualquier momento, porque usted no escogió a Jesús. ¿Usted recuerda a Pablo? A Saulo de Tarso. Pablo o Saulo de Tarso era un asesino de cristianos. Asesino de cristianos. Incluso estuvo en la muerte de uno de los discípulos, de Esteban. Estuvo en la muerte de él. Y él creía que iba a estar odiando a los cristianos toda su vida. Y cuando lo cogió Jesús encima de un caballo, lo bajó y lo volvió el mejor de los discípulos. Porque por Pablo es que conocemos la palabra de Dios. Fue por él. ¿Se da cuenta? Que no es cuando usted quiera. Y si Dios ya lo llamó, lo que pasa es que ahorita nos volvemos necios, somos tercos. Y no hacemos caso cuando Dios nos llama. Y nos lo hacemos los bobos. No, eso es conmigo, eso es con la gente que está ahí de azul. Con los de azul y los de gris, no es conmigo. Es con todos que el Señor nos llama a servir. A todos. Y cuando llega su momento, usted se da cuenta que Dios no lo va a dejar en paz. Hasta que usted decide y acepta su llamado. Y Dios quiere algo diferente para usted. ¿Amén? Amén. Mire, un discípulo tiene algo especial. Para los discípulos de la época, ¿cierto? Para los discípulos de la época, dicen que ellos lo más importante era sentarse a los pies del maestro. Y cuando se sentaban a los pies del maestro, escuchaban que la palabra, se formaban, ¿cierto? Y se enamoraban cada vez más de lo que tenía para darle ese maestro.
Eso es lo que hacía un discípulo, sentarse a los pies del maestro. ¿Qué está haciendo usted esta noche aquí? Sentarse a los pies del maestro. Eso es lo que usted está haciendo. Comenzamos bien, ¿verdad? Empezamos bien. Pero no solamente es sentarse y escuchar y a ver qué pasa, no. Es sentarse a escuchar y empezar a aplicar lo que está viviendo. Y aplíquelo para quién primero. Para usted, para su vida. Por eso usted dice, es que yo he ido muchas veces y no pasa nada. No pasa nada porque usted no se sentó a los pies del maestro, se quedó lejitos. Siéntese a los pies del maestro. Abra sus oídos espirituales. Abra su alma a lo que Dios quiere decirle como maestro, y Dios le va a enseñar las cosas ocultas que él tiene. Y su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar, se lo puedo asegurar. No le voy a decir, mañana va a tener en la cuenta de ahorro 2 millones de pesos más, no. Pero sí le voy a decir, mañana se va a levantar más tranquilo. Amén. Y eso vale más que 2 millones de pesos. Toda la vida. Mañana usted, cuando venga el próximo problema, usted como se sentó a los pies del maestro y escucha lo que el maestro tiene que decir, usted ya no se va a angustiar y ya no se va a desesperar por el problema. De eso funciona. Amén, hermano. Dice. Claro que sí. Así funcionan las cosas de Dios. Esto no es mágico, pero es verdadero. Es verdadero. Yo no le voy a decir, se van a acabar sus problemas. No, sería mentiroso. Es más, van a venir más y más fuertes cada vez. Y las pruebas son más duras. Pero usted va a tener que al maestro, porque usted se sentó a sus pies y ya sabe cómo responder. ¿Y qué haría Jesús en ese caso? ¿Qué haría Jesús? ¿Amén? Amén. Amén. Mire, cuando usted se sienta a los pies del maestro, hace uno de los ejercicios más difíciles que un ser humano puede hacer. ¿Saben cuál es? Escuchar. Porque no escuchamos. No escuchamos. Pasa muchísimo. ¿Usted ha pasado alguna vez que usted está discutiendo con alguien? O usted está hablando con alguien y usted le está hablando a esa persona, y tan pronto usted termina de hablar, esa persona no se demora ni un segundo, ya le está respondiendo? ¿Sí le ha pasado? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque la persona no lo está escuchando a usted, está pensando qué responder. ¿Y saben por qué la gente grita? ¿Por qué las parejas gritan? Como no se escuchan, levantan la voz a ver si alcanzan a gritarse. Por eso se gritan las parejas. Porque ninguno se escucha. Qué difícil tarea es escuchar. Qué difícil tarea es escuchar. ¿Verdad? Cuando usted escucha atentamente lo que el maestro le quiere decir, inmediatamente usted abre sus oídos espirituales. Les decía hace 8 días, ¿verdad? Despierten los que están dormidos, y al abrirse el oído espiritual, todo empieza a ser diferente y llega la solución al problema que usted creía que era imposible solucionarlo. Llega la solución, porque usted a los pies del maestro tiene los milagros asegurados. Amén. Amén. Así de simple, así de sencillo. Pero si usted no está a los pies del maestro, adivine quién le va a estar hablando. El chancro, sí señora, el chancro le va a estar hablando. Y ese también le soluciona el problema. Claro que sí. Pero ¿sabe cómo se lo soluciona, no? Le busca la parte mala. Le dice, no, caminamos de tal que ese le averigua el dato. Y usted se va para allá. Ojo con eso. Ojo con eso. Mire, cuando usted se sienta a los pies del maestro, no importa lo que diga el maestro, no importa qué está diciendo, usted confía plenamente en él. ¿Sí o no? Amén. Confía plenamente en él. Sin importar qué diga el maestro, usted confía en todo lo que ese maestro le está diciendo. Y si el maestro le dice a usted, vamos a caminar por encima de las aguas, como se lo dijo a Pedro, vamos a caminar por encima de las aguas de la angustia, vamos a caminar por encima de las aguas de las enfermedades, vamos a caminar por encima de las aguas de las deudas, de las culebras, del gota a gota, del señor que me va a cobrar el arriendo, vamos a caminar por encima de las aguas. Usted va de la mano de Jesús y camina sobre esas aguas.
Pero si usted no está sentado a los pies del maestro, cuando llega el problema, usted se vuelve un desastre. ¿O no? Y se desespera. Y empieza a buscar soluciones donde no las. ¿Se da cuenta? Le hago una pregunta. ¿Eso es ser fanático? ¿Ser fanático es estar tranquilo cuando llega el problema? Pero muchos dicen que somos fanáticos, ¿verdad? Entienda lo que le digo. Cuando llega el problema, ¿estamos qué? ¿Por qué estamos tranquilos? Porque estamos a los pies ¿de quién? Del maestro. Así de sencillo, ¿cierto? Sin miedo, con total confianza en el maestro. Así trabaja un discípulo, sin miedo. El miedo te quita las oportunidades de la vida. Por miedo no has hecho nada hasta hoy. Por miedo a lo que digan los demás. Por miedo a perder lo poco que tienes. Por miedo y por miedo. Deja el miedo, mi hermano. Deja el miedo y empieza a vivir como un discípulo. Amén. Amén. Relación con el Espíritu Santo como un guía. Mire, el Espíritu Santo es el que nos muestra a nosotros y el que nos convierte, el que nos dice, vea, cuando al principio de los tiempos el hombre creó a Dios, ¿cómo lo creó? A su imagen y semejanza. O sea, Dios es como nosotros. O sea, nosotros somos como Dios. Si es a su imagen y semejanza, Dios es así como nosotros. ¿Cómo? Mire, recuerda que dice la palabra en Génesis, dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice nuestra imagen? Porque estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra a Dios Hijo en la barriga de mamita María, y ahí sí salimos a nuestra imagen y semejanza. Somos nosotros a Jesús. Somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Jesús. De Jesús hombre, de cuando vino acá. Por eso somos a su imagen y semejanza. Y ahí con el Espíritu Santo, que es nuestra guía, se configura ahora sí la promesa de que somos a imagen y semejanza de Él. ¿Cierto que sí? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo entonces? Nos ayuda a transformar nuestra vida al estilo de vida de Jesús. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Cierto? El Espíritu Santo hace que el discípulo que hay dentro de usted se despierte. El Espíritu Santo hace que entre en su vida ese fuego maravilloso, que se levante usted y empiece a discipular. Empiece a hablar de Dios. Empiece a sentir algo diferente. Hasta que el Espíritu Santo no tocó mi vida, yo no empecé a servirle al Señor. Y le puedo preguntar lo mismo a todos los servidores. Empezaron a servir el día que sintieron el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Amén. A algunos se les ha pagado de a poquiticos, pero ahí van poco a poco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, ¿qué? Motivándolos, animándolos. Y eso es lo que yo le pido a usted esta noche. ¿Quiere ser discípulo? ¿Quiere ser servidor así le dé miedo? Deje que el Espíritu Santo entre en su vida y va a ver cómo le cambia su vida. Amén. ¿Cómo se la cambia? ¿Cómo se la cambia? Acompáñenme a Juan 14:25. Ahí el versículo nos dice cuál es la función específica del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: les estoy diciendo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. El Espíritu Santo es nuestra guía porque Él nos recuerda lo que Jesús dejó dicho. ¿Y qué dejó dicho Jesús? De todo lo que dijo: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Vayan y sirvan, sean servidores, sean discípulos. Vayan y hagan a otros discípulos. Ámense los unos a los otros. Eso dijo Jesús. El Espíritu Santo viene ¿a qué? A recordarnos todo lo que Jesús dejó dicho. Lo que el Maestro te enseñó.
Cuando estabas a los pies de Él, el Espíritu Santo viene y te lo recuerda y te anima a que lo sigas haciendo. Te guía. Mira, un discípulo de Jesús debe estar lleno del Espíritu Santo. Y ustedes, los que no han vivido el proceso de Espíritu Santo, los que no han ido a encuentro con nosotros, ustedes no saben lo que se pierde. No saben lo que es vivir una llenura del Espíritu Santo. Y usted, cuando está lleno del Espíritu Santo, usted no quiere salir de ahí. Y es tremendo. No quiere salir porque es una paz que es difícil, muy difícil de explicar. Hechos 1:8 dice la palabra: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, dice la palabra de Dios. Van a recibir poder y van a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Se dan cuenta que todo lleva al servicio? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, va a tener un poder diferente, un poder distinto en su vida, y el Espíritu Santo lo va a tomar. Amén. Amén. Cuarto, entonces tenemos nuestra relación con Dios como nuestro Padre, la relación con Jesús como nuestro Maestro, la relación con el Espíritu Santo como un guía, nuestro guía que nos anima. Cuarto, nuestra relación con los demás hermanos, con los demás hermanos. Mire, cada paso que un discípulo, alguien que quiere ser discípulo de Dios, discípulo de Jesús, da, cada paso tiene que ir impregnado con algo maravilloso que se llama el amor. Si usted no tiene amor, no pasa nada. No pasa nada. Usted debe amar a Dios. Usted debe amar a Jesús. Usted debe amar al Espíritu Santo. Pero si usted no ama a su hermano, no pasa nada. Nada, nada. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, dice: tú puedes tener el don de profecía, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes ser más berraco de los berracos, pero si no amas, eres como un metal que simplemente resuena, es decir, estás cojo por dentro. Amar a los hermanos, a eso nos llama Jesús, a amar al prójimo. ¿Usted sabe cuándo un discípulo se transforma en un maestro? Cuando ama. Los que son discípulos, que quieren ser maestros algún día, empiecen a amar. Y esa es la razón por la cual el maestro se convierte en maestro, porque ama a los discípulos, ama a sus hermanos, ama al otro, deja de odiar a los demás. ¿Cuántas veces usted sigue odiando al que le hizo algo y usted nada que perdona? ¿Me hago entender? Mire, Juan 13:34 dice la palabra que el Señor nos regala ese nuevo mandamiento maravilloso. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Palabra del Señor. Mire, de nada sirve, mi hermano, que usted se llene de conocimientos. De nada sirve, mi hermano, que usted se llene de historias, que usted lea, que usted se llene, que vaya y se forme y esté todo el tiempo leyendo y se llene de todo. De nada sirve si no ama a su hermano, y si no lo ama al punto de entregarlo todo por su hermano. Yo le puedo hacer una pregunta a usted muy simple: ¿quién de ustedes daría la vida por su mamá, por su papá o por un hijo? Levánteme la mano. Muy bien, baje la mano. Ahora, ¿quién daría la vida por el hermano Edgar? ¿Sabe? Ahí está. ¿Amamos a quién? A los nuestros. Claro. Yo sí amo, porque yo mi mamá, tóqueme la verga. ¿Y por qué? ¿Qué tiene diferente? ¿Es hombre? Mire, ¿sabe por qué? Porque
porque nosotros pensamos que amarnos los unos a los otros es amarnos en familia. Y no tiene nada que ver, pero nada que ver. Señor Jesús dice, ámense los unos a los otros. Y todavía más, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. A esos hay que amar. A esos. El que ama a la mamá, ¿qué mérito está haciendo? Pues cualquiera ama a su mamá. Bueno, algunos que no. Ya tienen problemas, ¿cierto? Amar a la esposa, amar los hijos, amar los amigos, amar los hermanos. ¿Qué mérito tiene? Dice Jesús. Pero vaya y ame al enemigo. Vaya y ámelo. ¿Cierto? Y el Señor dice clarito, vaya y ame al enemigo. Vaya y lo ama. Vaya ame el que le mató a su hijo. Vaya ámelo. Vaya ame a la mujer que le quitó a su marido. Vaya, ámela. Claro. Ámela. ¿Cierto que es difícil? Vaya ame a los que lo robaron. Vaya ámelos. Con todo el corazón. Vaya. Vaya ame al que lo sacó del país. Vaya, ámelo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vaya, hágale. ¿Verdad? ¿Que es difícil? ¿Será que es difícil? Miren, mis hermanos, estamos tan acostumbrados a pedir perdón. Es que pedir el perdón es muy fácil. Tú te equivocas, ay, perdón. ¿Cierto? Pedir perdón es muy sencillo. Y estamos acostumbrados. ¿Qué es lo bueno que tú haces en la Eucaristía? ¿La oración de qué? Penitencia. Cuando vas y te confiesas, ¿qué haces? ¿Pides perdón? Es más, cuando vas por la calle y te tropiezas, ¿qué dices? Perdón. Es que pedir perdón es muy sencillo. ¿Sabes dónde está el problema? En perdonar. Ahí está el problema. En perdonar al otro. Y perdonar es dejar todo lo que se hizo de verdad de corazón, perdonar al extremo de amar al enemigo. Y se lo dije un día en un encuentro, no es volver, pero es amar. No soy tonto y no vuelvo, pero yo sigo amando. ¿Me hago entender? Amar, ¿a quién? A todo el mundo. El día que aprendamos que es amando al resto de los seres humanos, ese día entendemos por qué el servicio es tan importante. Tú no has llegado a servir a los pies de Cristo porque aún te falta amar a tus hermanos. ¿Usted sabe por qué razón yo estoy aquí parado esta noche? Por amor a ustedes. Por supuesto, si no fuera por eso, estaría en mi casa mirando televisión. Y a Dios yo lo busco en mi casa solo, ¿o no? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? ¿Qué necesidad tiene esta gente de estar aquí? Ninguna. ¿Sabe cuál es la necesidad? De amor. De amarlos. De amarlos tanto, de orar todos los días por ustedes para que vengan y reciban del Señor. Eso es amar. Eso es buscar de los demás. Mire, cuando usted ama, deja que su corazón se libere de tantos odios, de tantas tristezas, de tantas ataduras. Cuando usted ama, deja que la vida empiece a tener un sentido diferente para usted. Eso es amar. Cuando usted ama, deja de tener las maldiciones que le está dejando a sus hijos. Porque hay enemigos que le dejamos nosotros a nuestros hijos. ¿Verdad? Cuando usted ama, perdona. Y cuando usted perdona, está haciendo que su presente se alivie. Porque usted se olvida y perdona su pasado. Vive su presente y seguro que va a disfrutar su futuro. Se lo aseguro, lo va a disfrutar. Deje de vivir con amarguras. Deje de vivir con odios. Deje de vivir con venganza. Eso no le sirve de nada. Se está usted mismo llenando de enfermedades. Usted solito lo está haciendo. Perdone. Perdone al que no se lo merezca. A eso perdónelo. Perdone al que no le pida perdón. Perdónelo. No importa. Pero perdónelo. Perdone. Perdone a aquel
que le ha hecho tanto mal, perdónelo. Esa es mi relación con los demás, perdonarlos. Y por último, mi relación con las cosas, y con esto termino. Y esta es la parte más fuerte de toda la predicación, quiero que usted la entienda. Si usted entiende esto último, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. La relación suya con las cosas, con los bienes. Mire, de su relación que tenga hoy y que va a empezar a tener mañana, con las cosas que usted tiene, con los bienes, con su trabajo, con su estudio, con su casa, con lo que usted quiere lograr, depende de la relación que usted tenga con esas cosas, va a depender su relación con Dios. Así de sencillo. Va a depender su relación con Dios. ¿Por qué? Dice la palabra en Lucas 16:13 que ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y servir al dinero. No se puede. De su relación, de la relación que usted tenga hoy con sus bienes materiales, con su trabajo, con sus necesidades y con sus deudas, depende su relación con Dios. ¿Dónde tiene usted a Dios? ¿Dónde lo tiene? ¿Lo tiene primero que las deudas, primero que las necesidades, o lo tiene después de ellas? Primero a Él. ¿Seguro? ¿Seguro? Mire, usted puede ver a Dios como Padre. Usted puede ver a Jesucristo como su Maestro. Usted puede ver al Espíritu Santo como su guía. Usted puede incluso perdonar a sus hermanos. Pero si usted no tiene a Dios por encima de sus cosas, de su casa, de su carro, de su moto, de su bicicleta, para algunas personas es más importante la bicicleta que Dios. Se lo puedo decir, se lo digo. Conozco personas que su negocio, su empresa es más importante que Dios. Que ir a trabajar por 100,000 pesos es más importante que Dios. Conozco gente así. ¿Por qué? Porque le ponemos más importancia a las cosas del mundo que a Dios. Hace 8 días les decía que mientras algunos se matan trabajando, Dios a sus amigos los bendice durmiendo. ¿Por qué sigues angustiándote por lo que vas a tener, por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir? ¿Por qué te angustias con qué vas a pagar cuando papá te provee todo? ¿Por qué te sigues angustiando? Porque sigues sin perdonar a tus hermanos. Porque sigues enfermo. Si papá todo lo provee. Papá todo lo provee. Yo te invito a que, como una muestra de que tú realmente escuchaste hoy algo que te va a cambiar la vida, yo te lo puedo asegurar, si tú aplicas lo que te estoy diciendo, tu vida necesariamente va a cambiar. Amén. Y vas a ver la vida de una manera diferente. Y vas a empezar a ver a estos servidores de una manera diferente. Y ya no son los fanáticos que vienen a pararse aquí, son aquellos que tienen tanto amor que vienen aquí temprano a esperarlo y recibirlo a usted con amor. Amén. Y usted va a querer estar con esos que dan tanto amor y usted sentir el amor que ellos dan. Amén. Póngase de pie y cierre sus ojos.